Bienvenidos a Teleforo. Hace unos días culminó la Semana Mundial de la Lactancia Materna con un tema bien interesante. ¿Estamos los estados, los gobiernos, los ciudadanos y ciudadanas preparados para usar la lactancia materna en situaciones de emergencia? La lactancia materna se suele ver como un problema de una relación individual entre una madre, su hijo o su hija, y no como un problema colectivo. El gran culpable de esto es sin duda el capitalismo. Desde hace años, las empresas fabricantes de fórmulas infantiles, de químicos a base de leche, han manipulado a millones de mujeres en todo el mundo para convencerlas de que un químico es preferible y más sano para criar a su hijo que la leche materna. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a desnudar las estrategias perversas de esta industria y vamos a ver también los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno revolucionario para promover la cultura de la lactancia materna, de la calidad y de la vida de nuestra población. Estaremos analizando todo esto con 3 expertas en el tema. Estaremos viendo, en primer lugar, las relaciones entre la soberanía de los estados, las emergencias y la lactancia materna. Acompáñenos, pues, en Teleforo, en este tema tan interesante y a la vez tan invisibilizado por los medios. Mala leche, las fórmulas del desastre. Consumir es, en la sociedad capitalista, no solo una forma de satisfacer necesidades básicas, es un verdadero estilo de vida que condiciona el pensamiento, la salud y la vida de las personas. El consumismo se ha impuesto como valor, incluso cuando se trata de alimentar a nuestros hijos, desplazando lo natural por lo industrial, lo humano por lo artificial. En el caso de los recién nacidos, este hecho se vuelve aún más dramático. A pesar de ser el primer acto de soberanía alimentaria, capaz de garantizar la salud y la vida de nuestras niñas y niños, la lactancia materna viene siendo desplazada por el consumo de compuestos químicos a base de leche de vaca, las llamadas fórmulas infantiles. Pese al esfuerzo realizado en los últimos años en la promoción de la lactancia materna en nuestro país, 89 de cada 100 bebés no reciben lactancia materna exclusiva al 6º mes de vida. Cada vez, un mayor número de madres se hacen dependientes de las fórmulas de leche infantil, dejando en manos de otros el control de la vida y la salud de sus hijos. Podemos imaginar los efectos de semejante dependencia en una situación de emergencia, un desastre natural o en una crisis política. El caos y la desesperación que reina en las emergencias las convierte en situaciones ideales para los más inescrupulosos intereses. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la empresa Nestlé duplicó con creces sus ingresos gracias a las ventas directas que hizo a los gobiernos involucrados en el conflicto. Pero sea en la guerra o en la paz, la industria tiene claro a dónde apuntar. En el año 2007, Nestlé compró la compañía de alimentos infantiles Gerber y el área de nutrición médica de la farmacéutica Novartis. El presidente de Nestlé, Peter Brabeck, señaló que la compra forma parte de nuestra estrategia de convertirnos en una compañía líder en la nutrición, salud y bienestar. De esta forma, se cierra un círculo perverso. Cuando no son vistos como clientes por los vendedores de alimentos, los ciudadanos son tratados como pacientes por el negocio de los medicamentos y ambos dependen ahora de los mismos dueños. La industria láctea más poderosa del mundo ha instalado una verdadera cadena de producción de consumidores y enfermos, y ese hecho les da un poder aún mayor durante emergencias o crisis.
Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna tuvo como lema central Lactancia Materna, una respuesta vital ante emergencias. ¿Estamos preparados o preparadas? Las bajas tasas de amamantamiento que aún tenemos en Venezuela parecen indicar que no lo estamos. Este hecho es extremadamente grave, tomando en cuenta que las fórmulas lácteas son sumamente costosas y que el mercado nacional es dominado por 5 grandes empresas transnacionales: Nestlé, Abbott, Mead Johnson, Wyeth y Nutricia Vago. Todas estas marcas son importadas de países hostiles a Venezuela, lo que nos coloca así en una situación de alta vulnerabilidad externa en caso de un conflicto o emergencia. En el constante asedio que vive el proceso bolivariano, esta dependencia convierte a las fórmulas lácteas en potenciales armas de control político. En el año 2007, la estrategia opositora de promover el desabastecimiento alimentario incluyó desaparecer del mercado las fórmulas infantiles con precio regulado, generando pánico en miles de madres y padres con el único fin de desestabilizar al gobierno bolivariano. En mayo de este año, la Nestlé donó 1.943 cajas de leche a la alcaldía del municipio San Diego, Estado Carabobo. Las actuaciones de la transnacional Nestlé y el alcalde de San Diego, Vicencio Escarano, no solo tienen graves connotaciones políticas por la utilización de la leche en acciones proselitistas. Lo más grave es que este inocente regalo contenía un grave peligro para la salud y la vida de nuestras niñas y niños, ya que las latas de leche, según informes del INDEPAVIS, estaban vencidas. Igualmente, la industria pretende ejercer presión a las autoridades a través del desabastecimiento y la no producción de presentaciones reguladas para lograr el aumento de precios y la evasión de controles e impuestos. De esta forma, abundan en los anaqueles las fórmulas fortificadas o modificadas, un viejo truco mercadotécnico y comercial que consiste en cobrar mucho más por casi el mismo producto. En el caso de nuestros países bolivarianos, prepararnos para situaciones de emergencia resulta prioritario. El reciente golpe de Estado en Honduras y la escalada de agresiones contra nuestro país y de las naciones del ALBA nos recuerda que la amenaza es constante y que no debemos bajar la guardia. En situaciones de emergencia, debemos garantizar que los niños y niñas sigan recibiendo leche materna, bien sea directamente de sus madres, a través de nodrizas o por medio de lactarios y bancos de leche humana. Promover, proteger y apoyar la lactancia materna significa tener garantizada la alimentación, la vida y la salud de nuestros niños y niñas en cualquier circunstancia. Eso también se llama soberanía. Estamos de regreso en Teleforo. Acabamos de ver este trabajo de la Unidad de Investigación de Venezolana de Televisión que nos muestra el tema que vamos a estar discutiendo hoy, las relaciones entre la lactancia materna, la soberanía y la seguridad de un país. Y para comenzar el debate vamos a presentar y a darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. En primer lugar a Kauski García, economista y consejera en lactancia materna. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A Luisa Calzada también, Luisa, que trabajas en esta área de la promoción y la consejería en lactancia materna. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y a la licenciada Ana Hernández, directora de Gestión Alimentaria del Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenida. Gracias. Bueno, fíjense, antes de comenzar, vamos a hacer nuestra primera pausa, recordándoles que queremos hoy hacer un programa que nos ayude, que ayude a nuestros usuarios a comprender este tema, que a veces lo vemos como muy aislado, lo vemos como un tema personal. Pero bueno, vamos a estar discutiendo esto al regreso. Ya volvemos con Teleforo, nuestro tema de hoy, mala leche.
las fórmulas del desastre, relaciones entre soberanía y lactancia materna. ¿Sabía usted que recientemente el Instituto Nacional de Nutrición concluyó el primer estudio nacional sobre alimentación de niños y niñas menores de 2 años y que ese estudio permite monitorear los indicadores alimentarios apoyando el diseño de políticas y programas de alimentación? Estamos de regreso en TV4 y vamos a comenzar este análisis de nuestro tema de hoy, las relaciones entre la lactancia, la soberanía y la seguridad alimentaria. Quisiera comenzar con Ana, del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Por qué este tema se ve siempre, se entiende como un tema individual, personal, y no como un problema colectivo? Mira, yo pienso que, voy a comenzar diciéndote que la soberanía, o sea, la lactancia materna es el primer acto de soberanía alimentaria que tiene el ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque es un alimento que está allí disponible, no tiene costo alguno, ¿verdad? Y tenemos autonomía de abastecimiento. Por otra parte, es un alimento inocuo que se ajusta a los requerimientos nutricionales del niño y es totalmente, bueno, no tiene precio. Ahora, yo considero que hay que irse al pueblo venezolano, o sea, a la cultura de la población venezolana. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos una cultura nutricional, no la tenemos. Tenemos que irla formando a través de medios publicitarios, que en este caso este es un escenario importantísimo. ¿Qué pasa con el venezolano, a mi modo de ver estas cuestiones y la lactancia materna? Todo lo que se ha hecho, todas las estrategias a nivel nacional, a nivel mundial, donde cada día hacemos grandes esfuerzos por informar a la población de los beneficios y las ventajas que tiene la lactancia, sobre todo en situaciones de desastre, donde tú no tienes ningún tipo de alimento asequible, pues, y allí tienes el alimento a tu mano y vas a proteger la salud de tu hijo, y vemos con horror cómo las madres dejan o no quieren amamantar a sus hijos en una situación de desastre, sino que quieren acudir a las fórmulas infantiles. Entiendo que por un lado existe la publicidad de estas grandes cadenas de alimentos que definitivamente hacen estragos, y para ello el mundo de la lactancia materna y los niños son un gran negocio, definitivamente. Un negocio cautivo, pues, y más en los países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados ha disminuido muchísimo la natalidad y definitivamente se vienen hacia el lado nuestro. Aquí tienen un mundo bien, o sea, un mundo bien, una población bien cautiva. Y que si te pones a ver, la población que tienen cautiva es una población que es el 30 al 40% de la población, porque la población que tiene menores recursos no tiene acceso a ese tipo de fórmulas, porque son muy costosas. Yo imagino que después conversaremos de lo costoso que puede hacer en un momento determinado este tipo de fórmulas. Permíteme, Ana, porque Luisa, te pregunto, Ana introduce el término cultura nutricional, que me parece muy importante. Ahora, ¿esa cultura no existe o es que existe o ha sido formada para determinados fines, para determinados intereses? Es bien importante el tema, ¿no? Yo, en principio, quiero felicitar la desprivatización de este tema. Creo que es bien novedoso y es bien importante que podamos estarlo politizando y asumiendo la dimensión colectiva y allí la dimensión de lo que tú planteas con el tema de la cultura nutricional. Efectivamente, tuvimos una cultura del amamantamiento y es muy importante rescatar que el amamantamiento es un proceso cultural y, por tanto, es histórico y socialmente determinado. Por lo tanto, el rescate o la recuperación de prácticas asociadas al amamantamiento tiene que ver directamente con la lucha contra el capitalismo. Tenemos esta imposición, este cambio en el patrón de consumo de un bien, como tú dices, que es absolutamente natural, inocuo y además completamente gratis. Entonces llamaría la atención cómo se sustituyó, si tenía tantas maravillosas ventajas y además no nos costaba nada. ¿Qué pasó en nuestra historia como población que tenemos estas tasas que estamos viendo allí, que realmente cifras absolutamente alarmantes, ¿no? Tiene que ver... Tengo entendido están por debajo de otros países nuestros vecinos, ¿no? Ni siquiera comparados con
por ejemplo, con países desarrollados. Exacto, tenemos de las tasas más bajas de América Latina, y probablemente del mundo. Estamos hablando de que solo 11 niños llegan a los 6 meses siendo amamantados exclusivamente, que supongo que es un tema que también vamos a tocar. Entonces yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del capitalismo, y hay dos dimensiones bien importantes a tratar. Una, digamos, la voracidad de la industria, que efectivamente invierte millones de dólares en publicidad y en llegarle a esas madres, y el sustrato sobre el cual opera. O sea, una de las características es que vuelve mercancía, algo, y nos parece normal que sea mercancía el alimento, y más el alimento de nuestros bebés, y la característica fundamental, además de que puede venderse y comprarse, se termina convirtiendo en un elemento de prestigio. Entonces, cuando vemos las publicidades, estamos viendo a una mujer totalmente avasallada, donde se nos dice que para ser lindas, para ser modernas, para ser una mamá de hoy en día, tenemos que dar tetero. Entonces hay toda una dimensión cultural que es bien importante que podamos trabajarla, porque la única manera que podamos luchar en el rescate del amamantamiento tiene que ver con la lucha en esa construcción de nuevos valores, de una nueva cultura, y con el develar las estrategias de una industria hiperpoderosa, que actúa con muchísima fuerza sobre toda la población. Te pregunto, Luisa dice también, convertir la lactancia en una mercancía, convertir el alimento de los niños en una mercancía. Tú eres economista, ¿cómo se ve eso desde la economía? ¿Cómo se puede dar ese fenómeno de que un producto que está asociado al cuerpo humano, a la propia naturaleza del ser humano, termina siendo una mercancía? Bueno, fíjate que efectivamente es un negocio muy poderoso que genera miles de millones de dólares a la industria de fórmulas infantiles, y no solamente en la etapa de la producción de fórmulas infantiles, sino que es un negocio que continúa hasta que el niño o la niña se convierte en adolescente y en adulto, porque la industria de una manera muy inteligente va como construyendo en una forma, en pequeños trozos, primero las fórmulas infantiles, luego las fórmulas de seguimiento, luego introduce los cereales, compotas, jugos azucarados, toda una cantidad de productos que están deliberadamente diseñados para mantener a ese niño o a esa niña como cliente permanente de la industria, ¿no? Esto obviamente lo hace la industria a costa del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas en nuestro país y en el mundo. O sea, la industria se enriquece del trabajo, de los ingresos de las familias, porque quien compra las fórmulas lácteas en el mundo son en muchos casos las familias, no solamente las familias digamos de clase media, sino familias pobres, familias que tienen que hacer un esfuerzo económico importante para poder comprar este alimento que la industria te ha vendido como un alimento necesario para alimentar a tus bebés, cosa contraria completamente a lo natural que es la lactancia materna, y que además estamos hablando de familias que pueden tener 1, 2, 3 o más niños, y que se constituye en un importante esfuerzo para ese grupo familiar poder adquirir este tipo de fórmulas infantiles, ¿no? Ahora, yo quisiera mostrarles un trabajo que hicimos que toca ya algunos de estos elementos, que es el tema de cómo se ha construido esa cultura a partir de las estrategias de comercialización de la industria. Vamos a ver este trabajo y vamos a seguir discutiendo. Entonces, ¿cómo se crea esa cultura que aleja a las personas de su propia vida, de la naturaleza del ser humano? Vamos a ver. Desde que la empresa suiza Nestlé inventó la primera leche de vaca modificada en 1867, la industria de los lácteos ha utilizado las más variadas estrategias para acercarse a la mujer, con el objetivo de sustituir la práctica de la lactancia materna por alimentación artificial, a base de fórmulas infantiles. Las denuncias contra las prácticas antiéticas de la industria láctea se iniciaron en 1939, alcanzando la mayor visibilidad en 1977 con el boicot a la Nestlé en Estados Unidos, al cual se sumaron rápidamente otros países. Sin embargo, no fue sino hasta 1981 que la Asamblea Mundial de la Salud creó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, un conjunto de normas ideadas para restringir la comercialización no ética de fórmulas infantiles.
El código recibió la aprobación de 118 países. Solo una nación votó en contra: Estados Unidos. Las empresas Nestlé, Mead Johnson, White, Laboratorios Abbott y otros fabricantes de fórmulas infantiles han violado abiertamente las normas y resoluciones adoptadas en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hace la industria para que las madres compren sus latas de leche? ¿Qué es lo que resulta tan astuta y creativamente monstruoso? I'm sure false health claims from various milk companies that purport that the particular brands would make children into geniuses. They show them playing violins and piano. La maquinaria del engaño es muy diversa. La industria manipula a millones de mujeres en todo el mundo para convencerlas de que son incapaces de producir leche en calidad y cantidad que sus bebés requieren. Debido a estas inteligentes mentiras, muchas mujeres creen hoy que una fórmula química a base de leche de vaca es igual o superior a la leche materna. La campeona de estos engaños es sin duda la transnacional Nestlé. De manera premeditada, la empresa suiza hace donaciones aparentemente inocentes de fórmulas infantiles a maternidades, centros de salud y a personal médico a nivel mundial para que éstas sean entregadas de manera gratuita a las madres. Lo que para algunos incautos podría pasar por un gesto generoso, tiene en verdad un macabro propósito. Las madres que aceptan estos obsequios comienzan a alimentar a sus hijos desde su nacimiento con fórmulas infantiles y, al no ofrecerles el pecho, dejarán de producir leche materna en unos pocos días. Al terminarse las latas de leche regaladas, la madre no tendrá otra opción que comprar la fórmula infantil. Esta práctica resulta especialmente criminal en las poblaciones pobres, donde se pone en riesgo de desnutrición, enfermedad y muerte a millones de niños y niñas. Pero la estrategia de ventas que más frutos le ha rendido a la industria ha sido la utilización encubierta de personal de salud como impulsadores de las fórmulas infantiles, explotando la posición de poder que ejercen los médicos sobre las madres. Como resultado, miles de madres que acuden a sus citas pediátricas salen de los consultorios, incluso con la receta detallada de qué marca de leche comprar y cómo prepararla, en una descarada violación a la ley. En contraprestación por sus servicios, la industria le financia a la comunidad médica atractivos eventos internacionales, cursos de investigación y viajes personales, entre otros obsequios. Solo la Nestlé destina el 33% de sus ingresos, unos 34.000 millones de dólares al año, en campañas de publicidad, estudios de mercado y litigios internacionales. Bueno, quisiera preguntarle sobre algunas de las cosas que se dicen allí. Ana, el rol de poder de los médicos en el fortalecimiento de esa cultura no natural. El convencimiento que se hace de las madres de que no están capacitadas o que hay algo mejor. Uno puede recordar, como cuando niño, hace tiempo eso bastante, pero uno lo puede recordar y uno lo puede ver, que la leche es un alimento indispensable y tal. Ha habido, sin duda alguna, y la sociedad ha crecido, nuestra sociedad venezolana ha crecido creyendo que eso es un alimento central. Yo no digo que no lo sea. La pregunta es si en ese momento del nacimiento lo es o no lo es. Yo te voy a decir algo, sigo insistiendo. Tú me decías, o sea, la primera pregunta, preguntaste hace rato porque era como, o sea, lo de la práctica de la lactancia materna es una cuestión como individual y no colectiva. Y sigo insistiendo que es una cuestión de cultura nutricional, independientemente de que tengamos que tener estrategias, que de hecho el gobierno bolivariano ha adoptado una serie de estrategias importantísimas, pues, para simple y llanamente promover la lactancia materna. Las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud, las resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, toda esa serie de estrategias. La propia ley, ¿no? La propia ley. ¿Por qué? Porque te digo que es algo de conciencia. Oye, el poder económico de estas industrias de alimentos es bárbara, de verdad que sí. Potencialmente tienen muchísima fuerza. Y es solamente
con la conciencia de cada uno de nosotros, la cultura nutricional o la cultura alimentaria que tengamos en función de por qué administrar una práctica, no, que nosotros podemos hacer algo. Te digo algo rapidito así, pues, la comida chatarra, tú la mencionaste. Mira, yo tengo la opción definitivamente de decirle a la gente, caramba, tú no tienes ni idea de cómo te está dañando a ti la salud, al igual que el cigarrillo. El cigarrillo y la comida chatarra. Eres tú el que en un momento determinado, con todas las estrategias que te está dando el Estado y toda esta serie de cuestiones, de decidir, oye, esto es algo que va en función de la salud y beneficio de mis hijos. Porque definitivamente, ¿cómo hacemos nosotros para estar detrás de cada una de las personas y decirle, caramba, tienes que hacer esto de esta o de otra manera? Definitivamente creo que es bien importante. Sí, yo quisiera añadir algo al análisis de Ana, porque me parece fundamental que aquí se conozca que desde mi punto de vista, una de las formas como se ha abordado el tema de la lactancia materna, inclusive desde organizaciones que promueven la lactancia materna desde el ámbito privado y público, ha sido desde el ámbito de la madre y el bebé, de un acto tierno, de amor, que además lleva implícito una forma de alimentación maravillosa, con una cantidad de nutrientes y de inmunización. Pero se ha dejado a un lado visibilizar el enemigo más importante que tiene en la práctica de la lactancia materna, el que ha socavado durante más de 100 años esta práctica, y se ha dejado a un lado y no se ha hecho ningún tipo de acusaciones directas, digamos, de alguna manera a esto. Nosotros tenemos que abordar el tema visibilizando qué es lo que ha sucedido con la lactancia materna, cuál ha sido la razón, y lo mencionaba Luisa en el comentario anterior. ¿Por qué se ha perdido la práctica de la lactancia materna? No es un asunto casual y no responde tal vez a un problema personal de las familias y a actuaciones independientes de las personas, de los seres humanos. Individual. No es una decisión individual, es la permanente, el asedio, el permanente bombardeo, ataque que recibe la mujer venezolana y la mujer del mundo para cambiar de lo natural, para pasar de lo natural a lo artificial. Y yo creo que en este sentido nuestras políticas de promoción de la lactancia materna tienen, como ya sabemos, como ya hemos hablado, que es un asunto político, tienen que abordar ese tema, tienen que visibilizar a estas fábricas, a esta industria multimillonaria y poderosísima, y dirigir sus acciones a restringir sus prácticas de comercialización que son completamente criminales y que han llegado a punto... Ahora, en Venezuela hay una ley Sí. que restringe esas prácticas, pero yo quisiera, Luisa, me gustaría que precisáramos ahí ese tema que señala acá. Ese debate, el capitalismo siempre nos dice, bueno, existe libertad de elegir, pero esa libertad de elegir sabemos que está constreñida por la publicidad. Claro. Pero yo quiero señalar el elemento que citaba la cápsula, la posición de poder de los médicos, del personal médico, que influye tanto en una mujer que está con su hijo, que lo ve frágil y que está tratando de darle lo mejor, ¿no? Sí, ahí hay un binomio bien importante, que es el tema de la comunicación y de la información. No, yo dificulto que una persona pueda tomar una decisión de manera libre, que es lo que pregona el capitalismo, somos libres de elegir, si realmente no conocemos todo el bagaje de información necesaria para yo poder tomar una decisión. Una de las cosas en las que se sustenta todo esto y es reforzado por el personal de salud es equiparar, decir que son dos sustancias equiparables, la leche materna y la leche de vaca modificada por la industria. Y ahí ha jugado un papel bien importante los médicos, que efectivamente, en teoría, la mayor parte saben que la lactancia materna es lo mejor, lo recomiendan, pero en muchísimos casos, yo podría citar, en mis 2 embarazos sucedió lo mismo. Sales de la clínica con una hojita que te dice, bueno, si tú no puedes con la lactancia, o sea, mellando la autoconfianza de la mujer, que es lo más importante para poder amamantar, si tú no puedes, estoy dejando una ventanita abierta y aquí está la fórmula que te vas a comprar, en la dosis que la vas a utilizar. Y tenemos una cosa bien importante, el caso, por ejemplo, de las facultades de medicina. Yo no estoy hablando que los médicos lo hagan por mala fe. Tenemos un caso terrible, que es que nuestras facultades de medicina le enseñan al personal de salud cómo preparar un tetero y no saben nada de lactancia materna. Es muy duro decirlo de esta forma, pero así es. Ese pequeño teterito de comillas, complemento, porque mamá no puede, porque mamá está cansada, porque su producción no es buena, cosa que además podemos entrar después a trabajarla, mella no solo la confianza de la madre, sino que rompe el mecanismo perfecto de la lactancia materna. O sea, lo más importante que sepa una madre es que la lactancia es un mecanismo de oferta y demanda perfecta.
Entonces, a mayor succión de bebé, mayor producción de leche. Si metemos cualquier cosita, cualquier teterito de complemento, esa mamá efectivamente va a ver mellada su producción de leche. Pero tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con toda esta serie de cosas. Pero cuando uno trabaja, y durante muchísimo tiempo, la lactancia materna a un nivel colectivo, te vas dando cuenta de que, por supuesto, que el capitalismo y esta serie de industrias, nosotros tenemos como Estado y como política diseñar esta serie de estrategias para nosotros abordarlo y decirle, mire señor, esto no es acá. Tenemos casos increíbles, lo que pasó en Guatemala. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con una de las grandes empresas de alimentos, donde la OMC tuvo que ver, la Organización Mundial del Comercio, y a través de las normas y todo lo demás y expansión del mercado, Herbert ganó el caso en Guatemala en el año 1983. O sea, hay cualquier cantidad de casos que nosotros podemos alegar en este momento, donde definitivamente sabemos que nosotros, y eso es una de las cosas que me alienta, que como gobierno bolivariano, la cantidad de estrategia que estamos aplicando y que tenemos un presidente fuerte y que definitivamente no se va a dejar llevar por ese mundo capitalista. Pero por otro lado, hay algo más allá, y te lo digo porque a mí me tocó vivir el desastre en el año 99 en La Vaguada, y me tocó yo manejar personalmente, porque estaba al cargo de toda esta serie de cuestiones, que las madres dieran lactancia materna exclusiva, y me desesperaba por todo eso. Y tú dices, bueno, aquí tiene que ver algo más allá que nosotros no estamos tocando, como... No bastan las leyes. No bastan las leyes. Y entonces yo digo, ¿será que el venezolano, y alguna de ustedes creo que es antropólogo, es sociólogo, y dice, ¿será que el venezolano nada más que atiende su salud cuando la pierde, pero no tiene la parte preventiva? Porque algo está sucediendo. No, ¿qué pasaba en ese momento que yo me quedé horrorizada y decía, pero bueno, no hay leche sustituta, aquí no vienen fórmulas infantiles, el niño se va a morir de hambre, tienes que darle de comer? Y aquellas madres lloraban, abrazaban a sus hijos y no le dieron el seno. Entonces, a nivel de las comunidades también me quedo horrorizada, porque no es que trabajas tú con una, sino con miles de comunidades, y te metes de casa en casa y dices, bueno, tenemos que ir con una estrategia que, aparte de todo lo que estamos haciendo, porque definitivamente eso es fundamental, atacar al capitalismo salvaje, que tiene que ver cómo bombardean a nuestra población, y sobre todo a nuestra población infante, con estas fórmulas infantiles, tenemos que ir más allá, al proceso sociológico y antropológico, para nosotros decir, en un momento determinado, ¿dónde está el nudo crítico para que nuestra población internalice que lo fundamental y lo básico y la importancia de la lactancia materna, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista de soberanía alimentaria? Sí, fíjense que se trata de un tema también, y ahora lo toca Ana, refiriéndonos, recordándonos el caso dramático del deslave Vargas. Vamos a ver las implicaciones de este tema en el área de salud. Ya Luis ha avanzado un poco de eso. Pues yo creo que si no se genera la conciencia sobre el problema, es difícil que empiecen a cambiar una cantidad de prejuicios, valores y estereotipos que están creados desde hace mucho tiempo. Vamos a ver este tema de las relaciones entre la lactancia y la salud. Fábrica de enfermedades, un negocio redondo. El uso de fórmulas lácteas aumenta severamente los riesgos para la salud y la vida de millones de niños y niñas en el corto y largo plazo. La razón es sencilla. A diferencia de otras especies de mamíferos, los bebés humanos nacen muy inmaduros. Muchos de sus órganos no se encuentran plenamente formados al momento de nacer. En consecuencia, antes de los 6 meses de edad, ni el sistema digestivo de los bebés, ni sus riñones son capaces de procesar otra cosa que no sea la leche humana, la que viene de la sangre de su madre. La leche de vaca modificada, la llamada fórmula infantil, contiene 4 veces más calcio, más fósforo, más sodio y más potasio que la leche humana. Y además posee cantidades elevadas de sacarosa, glucosa y otros azúcares que dificultan su absorción por parte del sistema digestivo del bebé. Esto genera una sobrecarga en los riñones de los infantes que tendrá repercusiones negativas en su salud futura. Por si fuera poco, la leche de vaca contiene proteínas ajenas al organismo humano que pueden ocasionar daños en las paredes del intestino, aumentando el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Las empresas fabricantes de fórmulas infantiles lo saben. Saben que estos productos aumentan el riesgo para las niñas y los niños de contraer enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, incluida el asma, otitis, cáncer, linfomas, meningitis, malnutrición y muchas otras.
Estudios demuestran que los bebés que no reciben lactancia materna exclusiva tienen entre 7 y 20 veces más riesgo de diarreas y 2 veces más riesgo de contraer infecciones respiratorias que los menores amamantados. En Venezuela, en el año 2006, murieron por enfermedades infecciosas intestinales 718 niños y niñas entre 0 y 2 años de edad. Y por enfermedades respiratorias, 604 niños y niñas antes de cumplir 2 años. Según cifras de la UNICEF, todos los años mueren en el mundo 1.500.000 niños y niñas por falta de amamantamiento. Un dato alarmante si se considera los miles de millones de seres humanos que padecen de hambre y desnutrición. Y esto no es todo. Se ha demostrado que la introducción de leche de vaca en las primeras etapas de la vida está asociada a la pandemia de diabetes, obesidad e hipertensión que hoy enfrenta la humanidad. En Venezuela, 40% de las muertes ocurridas en el año 2006 se debió a enfermedades del sistema circulatorio, hipertensión, diabetes y obesidad. Esta dramática cifra debería hacernos reflexionar acerca de las causas remotas de los crecientes decesos en nuestra población. Gracias a la imposición del hábito consumista de las fórmulas y el abandono del amamantamiento, estamos criando niños y niñas con sistemas inmunológicos cada vez más débiles. El capitalismo ha hecho de la vida una mercancía. Las empresas transnacionales, productoras de fórmulas lácteas, han alcanzado una receta económica perfecta, acabando con la lactancia materna, que hacen de nuestros hijos e hijas eternos consumidores. Primero son las latas de leche, luego las leches de seguimiento, cereales, compotas, jugos azucarados, chucherías y más adelante los medicamentos necesarios para paliar el daño que ellos mismos nos han ocasionado. De esta forma, nuestra vida queda atada a los designios de las transnacionales privadas del consumo, la medicina y la muerte. La lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida y continuada por 2 años o más, es un asunto de salud pública que va más allá del interés individual. Debemos entender que se trata de un problema colectivo que debe involucrar a las familias, los empleadores, al gobierno y a la sociedad en su conjunto en una nueva cultura que promueva la salud y la vida por encima del dinero y del mercado. Bueno, después de este trabajo sobre el tema de salud hemos llegado al final del primer segmento. Vamos entonces a discutir en el segundo segmento el tema relacionado a la salud, el tema relacionado a la economía, porque también hay un impacto sin duda aquí en el bolsillo y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas que están imbuidos en este esquema como presentaba la cápsula de las fórmulas lácteas. Ya regresamos entonces con Teleforo y este análisis de la lactancia materna y los temas de soberanía y seguridad alimentaria. Ya volvemos. ¿Sabía usted que según investigaciones del Instituto Nacional de Nutrición, en el momento del alta hospitalaria, 55% de las niñas y niños son amamantados de manera exclusiva, pero a los 6 meses solo 11 de cada 100 bebés siguen siendo amamantados? Estamos de regreso en Teleforo y este análisis de la mala leche, de las fórmulas químicas, cómo hay una industria, cómo se ha formado una cultura, cómo se ha alejado cada vez más a las mujeres de Venezuela y del mundo de esta maravilla natural que es la lactancia materna. Pero yo quisiera insistir en algo, veíamos al final del segmento anterior el tema de la relación entre lactancia y salud. Yo quisiera insistir sobre cuál es el rol que juegan los médicos, y no individualizando, vamos a decir, la comunidad médica. Hay también una cultura allí de la medicación, parece que esto ya a veces se receta como una suerte de medicina. Hay un círculo, hay toda una cultura ahí detrás de eso que yo creo que es muy pernicioso. Yo quería aportarte, cuando tú me hablas de círculo, yo digo que hoy en día
Los médicos con la cuestión de que los niños nacen prematuros, tienen problemas alérgicos, tienen muchísimas regurgitaciones porque tienen problemas así esofágicos. Esta serie de problemas, o sea, de problemas de salud que se presentan en los niños recién nacidos hoy en día, y llega la empresa y te presenta, mira, aquí tienes la solución al problema. Ellos simple y llanamente toman esta leche maternizada o estas fórmulas infantiles y se lo ofrecen a los niños. Definitivamente... Incluso el término, perdón, Ana, el término maternizada tiene una serie de connotaciones. Claro, tiene una serie de connotaciones. ¿Qué pasa allí? Y por supuesto que la utilizan de esa manera. Una leche maternizada como dándole la madre que los sucedáneos de la leche, el código de comercialización lo tienen totalmente prohibido. Tú no puedes utilizar esos términos de una manera paralela. Es decir, la leche maternizada no se acepta como tal, sino fórmulas infantiles. ¿Qué pasa? No se le dice a la madre, mira, la única manera de tú evitar toda esta serie de problemas es dándole la leche materna al niño. Es la única forma de tú evitarle regurgitaciones, el problema de temperatura, esos problemas renales, toda esta serie de cosas. Te dan esas fórmulas especializadas, que es hasta donde están orientando ahorita estas empresas ese tipo de fórmulas infantiles. Se los están haciendo llegar al personal de salud, las enfermeras. Para las enfermeras es mucho más práctico, o quizás no solamente para las enfermeras, para el personal de salud y para las mismas comunidades y todo lo demás, decirle, acaba de darle ese tetero para que se lo tome de una vez, que está todos los días insistiendo, oye, la leche materna, tienes que darle la leche al muchacho, el muchacho lo mejor es la leche materna. Es como más cómodo, pues, en ese sentido. Pero definitivamente que el ataque de estas empresas, de estas industrias, al personal de salud es muy bravo. Allí yo quería conectar con la importancia y el rol que juegan los bancos de leche humana, sobre todo en lo que acaba de comentar Ana y en la intervención que pueden hacer en casos de crisis, en casos de emergencia, ¿no? Como lo comentabas tú en el corte anterior. En esos casos, los bancos de leche humana juegan un papel importantísimo porque son capaces de, en el supuesto de que estén preparados para esto, que ya vamos a ver que en el caso nuestro, pues no tienen capacidad para entrar a donar masivamente leche materna en casos de situaciones de emergencia. Ellos entrarían allí y pudieran prevenir la donación de fórmulas infantiles a esta población tan vulnerable, ¿no? Además, que la donación gratuita, la distribución gratuita de fórmulas infantiles en caso de emergencia ha sido una de las estrategias deliberadas de la industria. No es un acto de solidaridad ante la crisis que está viviendo un país, es una estrategia que busca precisamente sustituir la lactancia materna, porque en este caso se entregan fórmulas infantiles sin control alguno a una población que está en crisis, que está desesperada, sin importar si la mamá estaba dando lactancia materna o no. Seguramente, después de las crisis, como sucedió con el huracán Katrina, como sucedió en Haití, en la época en el año pasado, en la época de huracanes y tormentas, y como sucede con el tsunami en el año 2004, luego de que pasa la crisis, las tasas de lactancia materna disminuyen considerablemente y aumentan las tasas de morbimortalidad infantil debido al uso de fórmulas infantiles. Entonces, allí el papel del Banco de Leche Humana debe extenderse, además de hacer donaciones, como lo hace actualmente para prevenir la muerte neonatal a niños y niñas que están dentro de los centros de salud donde existen los bancos de leche, debe dar donaciones y debe estar preparado para intervenir en esos casos. Y allí yo creo que el modelo hay que revisarlo y ver de qué manera nuestros bancos de leche, que ya tenemos, si no me equivoco, 7 en todo el país, pueden hacer esa función. Pero paralelamente a eso que está diciendo ella, rapidito quiero hacer una acotación acá, es tener cuidado con los biberones y las tetinas. Acuérdate que uno de los graves problemas que tenemos nosotros, independiente, me imagino que tú lo estabas diciendo, pues hay que hacer como un adiestramiento en todos esos centros y todo lo demás, de manera de cómo van a utilizar, porque si no tenemos inocuidad a la hora de nosotros envasar esa leche materna de los bancos de leche, vamos a presentar problemas de diarreas, de infecciones y todo lo demás. O sea que tenemos que estar bien alerta con eso allí también. Sí, ahí hay todo un espectro de salud importante. Yo quería retomar un poquito hacia atrás con lo que decía Ana, que es muy importante, porque estamos viendo muchachitos con reflujo, hay un montón de enfermedades que están como de moda, y los laboratorios están trabajando bien duro hacia los medicamentos que curan ese tipo de patologías. Entonces tiene que ver nuevamente con hacer de la lactancia materna un tema de salud y de la alimentación de los niños un tema de mercado. Los niños realmente no sufren de reflujo, tienen inmaduro su esfínter. Entonces, diagnosticar un reflujo es después del 3.º o 4.º mes de vida de un bebé.
¿Qué nos está diciendo todo esto? No solamente que nuestro personal de salud está operando como agentes a veces nada encubiertos de la industria de la fórmula, te tienen a la mano ya el potecito de leche, el medicamento, sino que además o desconocen. Yo quisiera creer que es un tema absolutamente de desconocimiento, que hay un tema de que en su formación no conocen cómo funciona la lactancia materna y no saben cómo se comporta un bebé de teta. Un bebé de teta es un bebé literalmente distinto a un bebé que consume fórmula. Un bebé que consume fórmula puede tener estreñimiento, eso no sucede con la lactancia materna. Igual el tema del reflujo, que son cosas que están sucediendo con muchísima frecuencia y que incluso en nuestra cifra de morbimortalidad, aquellos casos donde estamos presentando muertes por obstrucción intestinal, que no son pocas precisamente, pudieran ser muertes asociadas directamente al consumo de fórmula láctea. Entonces, es muy importante porque no solamente es un ciclo perfecto donde se produce un consumidor de un producto para el cual no estamos preparados, y ahí yo quisiera acotar algo importante con lo que cerraba el video. La recomendación internacional nos dice que la lactancia debe ser exclusiva hasta el 6º mes y de manera continuada hasta los 2 años o más. Yo realmente tengo una inquietud de hasta qué punto la redacción misma de esa recomendación no está ligeramente retocada por la industria. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a buscar información de por qué 6 meses, porque no son 5, no son 4, no son 8, no son 9, sino 6. Resulta que las madres creemos que es que al partir del 6º mes nuestra leche cambia. Y bueno, ya oímos muy frecuentemente, esa leche ya no hace nada. Y resulta que la evidencia científica por la cual se redactó esta recomendación dice lo contrario, dice, bebé hasta el 6º mes de vida es incapaz de procesar otra cosa distinta a la leche materna. O sea, que lo que se dice es que apenas puede procesar algo distinto, métale su leche de vaca, métale su mala leche. Bueno, fíjense, ustedes decía, y Ana lo señalaba, y conectándolo también con la intervención de Kautsky, bueno, si se preparan en bancos debe tenerse cuidado, por supuesto, siempre, ¿no? Igual que al preparar la leche de fórmula también hay que tener mucho cuidado. Pero es que el tema de la leche y de los daños que produce no solo es a veces por su composición química, es que también se trata de un producto industrial que viene bajo una lógica de producción en masa que genera muchas deficiencias en su producción. Entonces vamos a ver este trabajo sobre las recogidas de leche, sobre esas leches también que a veces salen al mercado y a veces uno compra una lata y no sabe lo que viene ahí. Vamos a ver. El año pasado, la opinión pública presenció uno de los mayores escándalos que se han producido por la contaminación masiva de alimentos para niños. Se trata de la contaminación con melamina de varias toneladas de fórmulas lácteas para bebés elaboradas en China, que tuvo como resultado el fallecimiento de varios menores. La noticia escandalizó al mundo entero gracias a la extensa cobertura mediática que tuvo. Pero este caso no es el único. Solo entre 1982 y 1994 han habido 22 recogidas importantes de fórmula infantil en Estados Unidos. De esos retiros, casi la mitad fueron clasificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, como una amenaza potencial para la vida de los niños y niñas alimentados con estos productos. Junio de 1993, el producto Nutramigen fue recogido por contaminación con partículas de vidrio. Julio 1993, la fórmula Soylac es retirada por detectarse contaminación con la bacteria Salmonella. Diciembre 1993, se detectan varias bacterias en el producto para bebés Nursoy. Octubre 1994, Carnation es recogido por contaminación con microorganismos. Enero 2005, se detecta aire en las latas de Enfamil. Marzo 2006, Enfamil es recogida por contener partículas de hierro. Abril 2007, Pediasure es decomisada por fraude comercial. Mayo 2007, la fórmula Similac engañaba a los consumidores. Mayo 2008, se detectan latas con aire en el producto Calcilo.
Los operativos para el retiro de la mercancía se han producido en varios países. La mayoría de estos hechos, sin embargo, son invisibilizados por los medios privados y las fabricantes transnacionales culpables siguen siendo modelo de empresa en todo el mundo. Bueno, el tema de las fórmulas es mucho más allá. Es decir, eso es una economía industrial, producciones en masa, industrias globalizadas que están en todas partes del mundo. Y el caso de China lo quisimos traer porque China fue un escándalo internacional. Sin duda fue un gran escándalo que incluso culminó con la muerte de algunos responsables, porque en China existe la pena de muerte, pero es una cosa lamentable. Pero lo que quiero decir que fue conocido porque fue en China y porque fue una empresa seguramente propiedad del Estado chino, competidora de las grandes industrias occidentales. Pero estas recogidas de leche y estos fraudes y estos problemas con la producción misma del producto, ya no solo con sus efectos, no son conocidas normalmente. Ahí yo rescataría dos cosas fundamentalmente. Una, la comunicación nuevamente. O sea, necesitamos que esta información ruede. Esto está en Internet, esto está en algunos sitios visibles, pero no se masifica esta información. Entonces, la mamá, que además, y quisiera aquí hacer un esfuerzo en llegarle a esa mamá, que en este momento está dando tetica y tetero, o que está dando tetero, no se trata de culpabilizar a un individuo, que yo creo que ahí es donde está la trampa, creer que la culpa es de mamá. Trabajemos colectivamente y en la medida en que mamá esté informada y organizada, podemos ir más adelante. Aquí yo pienso que los comités de mujeres son muy importantes, los comités de salud son muy importantes y hay una figura vital. No, el gobierno revolucionario creó nuestra nueva ley de la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, que es la que lleva el INDEPAVI, que yo pienso que además de la ley de la lactancia materna, este es un tema para el INDEPAVI, es un tema donde tenemos que trabajar hermanados, porque los comités de Contraloría Social para el abastecimiento tienen un papel muy importante que jugar. Bueno, ya lo veíamos incluso en la canción anterior, perdón Luisa, de cómo el INDEPAVI es de comisionar leche donada, que además estaba vencida, ¿no? Y los comités de trabajadores, porque ¿quién es el que sabe en qué condiciones está saliendo al mercado esa leche? El trabajador y la trabajadora de la industria láctea. Entonces, el pueblo organizado es la única posibilidad que yo veo de que podamos ir trabajando en conjunto a evitar este tipo de casos tan sonados. Sí, fíjate que es muy curioso, porque ¿dónde están los responsables de estos casos? Seguramente detrás de estas recogidas de leche hay varios casos de enfermedad de niños y niñas que no se conocen. Yo quería hacer una conexión con y sacando un poco, entrando un poco en la discusión del código, porque el código, cuando se creó en el año 81, de alguna manera invisibilizó una discusión que no se ha dado desde entonces, que es la conveniencia de seguir alimentando a nuestros bebés, a nuestros niños y niñas, con fórmulas infantiles. En ese momento la discusión pasó de ser la conveniencia de estos productos artificiales a la comercialización. El código se centró únicamente en la comercialización de los productos y dejó a un lado una cosa que favorece muchísimo a la industria, que es todo el tema ético detrás de la producción masiva de la fórmula. Nosotros no estamos en contra de que se produzcan fórmulas infantiles justamente para satisfacer algunos casos puntuales en donde la madre no puede amamantar a su bebé directamente. En esa situación, en realidad, las fórmulas infantiles deberían tratarse como un medicamento para casos puntuales. Eso iba a preguntar, ¿sería justo poder plantear que eso fuese un medicamento o algo especial y no una cosa que se vende en cualquier sitio? Bueno, yo creo que la respuesta está en la capacidad biológica que tienen todas las mujeres de amamantar. Si tú te vas por esa vía, tú puedes puedes llegar rápidamente a la respuesta. Si todas podemos amamantar, la gran mayoría de las mujeres pueden amamantar, el producto nada más es necesario para una minoría. Y si ese es el caso, ¿por qué venderlo masivamente? ¿Por qué distribuirlo en automercados, por ejemplo? Cuando debería ser un producto que se receta con prescripción médica y se debe comprar en una farmacia. Y yo creo que hay países donde hay esa experiencia de que la leche se venda con récipe, la leche, la fórmula, o que sea tratado como medicamento. Que yo conozca. Sí, hay un país, no recuerdo ahora exactamente, pero hay un país donde, por ejemplo, la madre incluso tiene que firmar un consentimiento para... En Irán. Para dar la fórmula. O sea, tiene que expresar que está absolutamente consciente de los perjuicios de ese producto, excelente. Y el médico también. Bueno. Es un compromiso ante ese bebé y ante la sociedad. Hay otro tema importante ahora que toca lo jurídico, y con el cambio de ojo que tenemos que tener los revolucionarios a la hora de hacer leyes. Uno es o sea, sacarla de ese ámbito del comercio, porque si nosotros revisamos nuestra ley de lactancia materna, que bienvenida y es bien importante que la tengamos,
de alguna manera es una calca del código. De hecho, hubo una especie de propuesta latinoamericana de ley y más o menos se parecen todas las leyes, ¿no? Entonces, podemos revisar algunas cosas allí. Y la otra cosa importante, que es otra ley hermana de la lactancia materna, o debe serlo, es la ley del trabajo, que en este momento se está revisando en la Asamblea Nacional, y que es muy importante que los revolucionarios y revolucionarias revisemos el tema de que el derecho a la salud y a la vida no puede estar supeditado al, comillas, derecho de los patronos, en los derechos económicos. Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra legislación actual, todas nuestras recomendaciones de salud, nuestro Ministerio de Salud, las diferentes resoluciones avalan los 6 meses de lactancia exclusiva, pero a la vez nuestro permiso postnatal es de apenas 12 semanas, 3 meses. Entonces, en esos otros 3 meses, mamá efectivamente tiene un montón de alternativas para no dar fórmula, pero es una sobrecarga de trabajo a la mujer bastante importante que podría verse solventada si extendiéramos el periodo postnatal. Esto es un llamado a la Asamblea Nacional. ¿Sabes que en función de eso, coñita. date cuenta de que ahorita hay una, o sea, o va a salir pues una regulación conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, y la Asamblea Nacional está promoviendo la consulta a la población a través de las páginas web del Ministerio de Salud como tal y de INSACEL por el Ministerio del Trabajo, donde todas las comunidades y todas estas organizaciones de base que trabajan con lactancia materna puedan en un momento determinado elevar su voz, pues, en función de que la ley salga. Entre los múltiples aspectos que están invisibilizados en este tema está el tema económico, porque al final, y ya lo decíamos al principio, los padres y madres que por alguna u otra razón, por convencimiento, por presión, por manipulación, terminan accediendo a estas cosas, hacen un esfuerzo económico importante, cuando la mamá tiene en su cuerpo a costo cero el mejor alimento para sus hijos. Entonces vamos a ver este trabajo sobre las relaciones entre la economía y las fórmulas para seguir debatiendo. La comercialización de fórmulas lácteas es un negocio muy lucrativo. Nestlé, Wyeth, Mead Johnson, Nutricia y otros fabricantes de fórmulas infantiles son los grandes beneficiarios de este gigantesco mercado basado en la alimentación química de nuestros hijos. Solo la Nestlé, en el año 2008, generó $30.000 millones en ventas, nada más en el segmento de lácteos, obteniendo ganancias netas por $5.000 millones. Estos enormes dividendos provienen del bolsillo de millones de familias en todo el mundo, sobre todo de familias pobres, hombres y mujeres que deben hacer grandes sacrificios económicos para comprar las latas de fórmula necesarias para alimentar a sus hijos y al insaciable sistema capitalista. ¿Cuánto cuesta 1 kilogramo de fórmula infantil? Muchas madres y padres que compran fórmulas infantiles de manera habitual desconocen cuánto cuesta 1 kilogramo del producto, debido a que la industria se las ingenia para crear un sinfín de presentaciones distintas, tanto en composición de la leche como en tamaño del envase. En promedio, 1 kilo de fórmula láctea en su presentación básica cuesta 87 bolívares y en la presentación especial, es decir, la que contiene hierro, vitaminas, minerales, etc., cuesta 114 bolívares. Con lo que gasta en 1 kilo de fórmula infantil, una familia venezolana podría comprar 2 kilos de harina de maíz, 1 cartón de huevos, 1 kilo de carne de pollo, 1 kilo de carne de res, 1 kilo de café, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de queso blanco, 1 kilo de arroz y 1 litro de aceite vegetal. Hace poco, el gobierno reguló el precio de la fórmula láctea en su versión básica. A partir de entonces, esta presentación desapareció de los anaqueles. Representantes de la industria alegan que no es negocio para ellos vender a esos precios. ¿Cuánto gasta una familia para alimentar a un niño no amamantado? Según UNICEF, un niño no amamantado consume en promedio 22 kilogramos de fórmula infantil los primeros 6 meses de vida. Las familias venezolanas que alimentan a sus bebés de esta forma gastan en promedio el equivalente a 42% de un salario mínimo durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Esto equivale a 3.763 bolívares en un año, es decir, 300 bolívares mensuales solo en fórmulas infantiles. En nuestro país,
Se trata de un mercado enorme. Solamente el 11% de los niños y niñas son amamantados de manera exclusiva al sexto mes. Además de las fórmulas lácteas, las familias de niños no amamantados destinan una parte considerable de sus ingresos a consultas médicas, medicinas, exámenes de laboratorios y tratamientos médicos que se derivan del mayor riesgo de enfermedad que corren los niños y niñas que no reciben leche materna. Por el contrario, el costo de amamantar a un niño de manera exclusiva y prolongada es cero. Bueno, acá vamos a ver este trabajo sobre los números, porque también esto es un tema del bolsillo de los ciudadanos, de los trabajadores y trabajadoras que hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos, para criar a sus hijos con el mejor alimento, y a veces se tienen que gastar el dinero en alimentos que no son. Pero bueno, llegamos al final del segundo segmento, y en el tercer segmento me gustaría que retomáramos esta discusión, pero también habláramos hacia adelante, un poco las ideas que se están haciendo, los esfuerzos que se están haciendo, y hacia dónde puede apuntar una política integral en esta materia. Ya regresamos en Teleforo y esta discusión sobre las fórmulas, la lactancia, la seguridad y la soberanía. ¿Sabía usted que según investigaciones del INN, las causas más frecuentes del abandono de la lactancia materna se refieren a falsas creencias y a la falta de apoyo laboral y familiar a las madres? Estamos de regreso en Teleforo para la última parte de este análisis de este tema.